Los saludo en el amor del Señor, mis queridos hermanos, dándole muchas gracias a Dios por todo su amor, por su infinita gracia, por ese poder hermoso que nos permite experimentar cada día a través de lo que Él vive haciendo alrededor, al lado nuestro, mostrando esa gloria, ese poder continuo, como también esa misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Junto con la pastora los saludamos a mis queridos hermanos en Cristo, a este grupo hermoso y selecto que se unen con nosotros a esta hora para escuchar la palabra de Dios, pidiéndole a Dios por bendición para todos y cada uno de mis hermanos, como también para con toda su familia. Bendigo a toda esta familia de Dios aquí y en todo lugar a donde llega este mensaje de la palabra de nuestro amado Dios. Quiero bendición, salud, protección, ayuda, prosperidad en todos los sentidos, física y espiritualmente, y que todos siempre estemos con el anhelo de cumplir la palabra de Dios, de poder leerla, entenderla y obedecerla, porque de esto se agrada a Dios en gran manera. Y estamos viviendo únicamente para agradar a Dios. Ya el tiempo del agrado de nosotros no es ese tiempo, porque estamos en los tiempos finales. Debemos de vivir para Cristo, porque Él ya murió por nosotros y dio su vida. Así que todo lo que hagamos, pensemos siempre en que estamos haciéndolo para agradar a nuestro Padre Dios, a su Hijo amado, y estando reconfortados con el poder de su Santo Espíritu. Oro por todos y cada uno de esta familia en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Retomo la palabra en Romanos 6:14, que nos habla sobre que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y esto realmente es algo bueno, algo nuevo. Cuando yo voy a una persona y me toca hablarle la palabra de Dios, entonces yo le digo a esta persona que analice, entienda y sepa que yo he podido abandonar el pecado. Le doy una buena nueva. De pronto en el momento la persona dice, no, pero ¿usted qué me está hablando? Quiere decir que ya vuela, pues, que ya es un ángel. Hermanos, tómelo como tome la persona, tengo que explicarle el por qué. Entonces yo estoy dando una incógnita para que al menos diga, bueno, ¿y usted cómo hizo eso? ¿Sí? Y entonces yo pueda presentarle el nacer de nuevo. Cuando él entienda el nacer de nuevo va a decir, wow, ¿por qué yo no lo sabía? Porque yo no tenía esta palabra. Y cuando tú lo estás haciendo lo mejor, lo que Dios quiere, que seamos portadores de las buenas nuevas. Entonces el pecado no se enseñará más de nosotros. Mire como lo dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no podía quitar el pecado, hermanos. Era imposible. De pronto la ley te eximía por alguna razón, te eximía del pecado por alguna razón. O te daba una condena o una reprimenda o un pago, así sea de animales o de economía, no sé, como lo habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para que esto fuera así. Ah, pues sí, tenía que llevar un carnero, tenía que llevar palomas y eso pagaba el pecado. Pero ¿qué pasaba? ¿Quedaba libre de pecado? No, porque solamente lo cubría. Y mire bien la palabra lo que dice allá. Ahí dice para cubrir el pecado. Cubrir el pecado es como tú quitarte la chaqueta y ponérsela encima a algo que tengas ahí al frente. ¿Qué tienes? El computador, el televisor, el celular, lo que sea. Quítate el saco y póngalo encima. Y lo cubre. Pero tú después necesitas el saco, ¿cierto? Entonces tiene que quitárselo. O sea que queda expuesto otra vez. Eso no tenía chiste. No, eso no valía. Eso era pasajero. Eso no podía quitar. Cubría únicamente. Y nosotros, la sangre de Cristo no nos cubre. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, erradica totalmente el pecado. ¿Sí? Pero si se hace la persona mentirosa, de un mal arrepentimiento, no de un verdadero arrepentimiento, sino que está pidiendo perdón ahí como para volverlo a hacer, eso no es absolutamente bien visto para Dios. Y ya Él sabe que lo está haciendo por molestar.
entonces tú nunca vas a tener el perdón de pecados, o la persona no va a tener, ¿sí? Nunca me refiero a ti como el que está pecando, sino pues que habla uno de esa manera. Pero realmente, hermano, yo estoy hablando a personas de Cristo, de Dios, que sé que están buscando la salvación, el nacer de nuevo. Porque si estás conectado en este momento con nosotros, es porque desea y anhela tener esa bendición grande de que ya el pecado no se enseñoree más de nosotros, que eso es lo que ya debemos de tener. Pero si el caso no haya sido así, entenderlo mejor. Por eso es de esas enseñanzas, hermanos. Porque a veces nos dicen a nosotros, mire, haga esto y lo otro, pero hacemos la mitad porque el resto se nos olvida. Es mucho lo que nos dicen. Entonces toca que nos repitan. De eso se trata la enseñanza, hermanos. De que tú hoy aprendas algo y lo pongas por obra. Y mañana otra vez, y el Señor se lo vuelve a repetir, de una u otra manera se lo repite. Y Él es poderoso para hacer que tú lo entiendas. Así yo no dé la palabra que sea para eso. Él hace que tú lo entiendas. No sé si estoy completamente seguro. Porque lo que se habla es la palabra de Dios. De poder. Y cuando es de poder puede hacer lo que sea. Por eso ha hecho tanto bien en muchas personas que parecía que no cambiaría nunca. A nosotros nos presentaron gente y dicen, no, este no cambia por nada, eso se lo puedo garantizar. Ahí se lo dejo, pero no espere nada de él. Y hoy los vemos sirviéndole a Dios de corazón. ¿Ah? Entonces, una cosa es lo que piensa el hombre, pero Dios tiene un pensamiento totalmente por encima de cualquier pensamiento del hombre. Así que la invitación, mis hermanos, es que llevemos esas buenas nuevas de salvación. Esas nuevas que traen alegría, como las que estamos viendo. Llevarle a una persona, decirle, mire, el pecado no se enseñará más de nosotros. Y poder explicar sobre todo esto. Y digan, wow, esto es lo que yo quería escuchar, que lleve alegría y lo lleve al gozo. Cuando nosotros hacemos esto, el maligno no nos puede tocar. Qué bonito, ¿cierto? Yo les hablaba antes que quién está gobernando hoy en día. ¿Cuál es el gobierno que estamos viendo hoy en día? El gobierno es el del maligno. Y fíjense la mayoría de los gobernantes si son de Dios o no. Haga una lista de todos los países y mire cuál de los gobernantes verdaderamente está entregado a Dios. Y si encuentras uno, por favor me llamas y me dice. Si hay uno que sea totalmente que está haciendo la voluntad de Dios en su palabra, por favor llámeme y me cuenta cuál es ese. Porque yo tendría que hacer algo para felicitarlo, a hablarle, buscarle y ayudarle a dar ese gozo más en el corazón. Pero si tú miras allá, nombran a Dios cuando conviene. Dicen algo de Dios, pero son segundos, no es toda la vida. No es una hora, no es media hora. Hay algunos que han predicado desde allí, desde el gobierno, han dicho cosas. Pero allá mire sus obras. ¿No es que el Señor dice que por su fruto os conoceréis? Que yo puedo orarle al Señor una hora, 2 horas, un día, una semana, un mes. Y al siguiente mes estoy haciendo injusticia con el pueblo. Entonces, ¿qué llaman eso? ¿Alguien me puede decir que es un auténtico hijo de Dios? No, absolutamente no. Pero nosotros la carrera que estamos llevando es para realmente decir, sí, hemos nacido de nuevo y nadie, ni el maligno, oigan esto, ni el maligno nos puede tocar, porque soy nacido de Dios, no de Él, no estoy en el gobierno de Él, y hace mucho tiempo me salí de ese gobierno del diablo, ahora es con el gobierno de Dios, Él gobierna mi corazón, por eso el maligno no me puede tocar. Mire la premisa, mis hermanos. No importa que el mundo esté al revés, pero tú puedes estar en medio del mundo, pero no es del mundo. Así que a ti no te va a tocar lo que pase. Suban impuestos, maten, echen bala, atraquen, roben, lo que sea. Tú puedes pasar por ahí, por el valle de muerte. Pero Jesús estará con nosotros siempre y no nos podrán hacer daño. Bueno, entonces miremoslo a través de la palabra de Dios ahora. Primera carta de Juan 5:18. Vayámonos allá, para que tome peso lo que tú estás escuchando, mis hermanos. Porque no es mi palabra la que va a convencerte, ni es lo que yo digo lo que vale, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo únicamente es encasillarlo, guiarlo, tomarme la manera de que tú lo puedas entender. Por eso la palabra de Dios siempre va a estar al frente de lo que se diga.
Y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjese bien lo que está diciendo aquí la palabra. Recuerde que nosotros ya tuvimos un nacimiento que fue el haber nacido de papá y de mamá. Eso es el primer nacimiento. Y para poder nacer de nuevo toca haber nacido antes. Y si no, ¿cómo vamos a volver a nacer? No se puede. Hay que haber nacido antes. Nadie puede nacer nuevamente si no ha nacido antes. Entonces Dios nos está diciendo aquí a través de la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios da a entender que antes ya habíamos nacido. Y ese nacimiento ya lo conoces tú, que es de carne, de papá y de mamá, que eso no ayuda para nada lo de carne. Recuerde que dice que en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, ahí se quedó. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí estamos hablando del que es nacido de Dios, del Espíritu. Entonces vamos a mirarlo bien. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mire, pues aquel que fue engendrado por Dios le agrada y el maligno no le toca. Hágame un favor, póngame algo que vaya en contra de esta palabra, de lo que yo te haya hablado antes. ¿No lo leíste? No, yo leí el maligno no nos puede tocar en primera carta de Juan 5:18. Bueno, y lo leo porque creo que hay confusión de la cita. Sabemos que todo aquel, dice todo aquel, encasíllate en esta lectura. Todo aquel, no hace acepción de personas, a cualquiera, si haya sido el ladrón, el matón, el guerrillero, el gobernante más... mira, aquí así estamos hablando de Hitler si viviera, que mató a tantas personas. ¿Sí? Si él se arrepiente y no vuelve a practicar el pecado, es que nació de nuevo y es salvo. Pero como ya no vive, ¿para qué lo tocamos? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es? ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. Dice que Él le guarda. Cuando Él le guarda, entonces el maligno no le toca. Entonces, ¿a dónde o a qué bando pertenecemos, hermanos? ¿Al que fue engendrado por Dios, al bando de Jesús? ¿O al bando del que puede gobernar y hacernos perder no solo la vida, sino la salvación? Este sí hay que temerle también, porque tiene poder limitado, pero lo tiene. Mis hermanos, ¿por qué será que Jesús, el Hijo de Dios, el que fue engendrado por Dios, Jesús, cuando nos guarda el maligno no nos puede hacer daño? Porque es la simiente preciosa. Acuérdense que ya se hablaba de Jesús desde Génesis 3:15, cuando le habla a María y a la serpiente. Y está hablándoles de la simiente, tanto de la simiente de la serpiente como la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, o sea, de María, ¿cuál es esa simiente? ¿Cuál es esa semilla de María? Pues Jesús, el Hijo de Dios. Entonces por eso es que es importante la lectura de la palabra y pedirle al Señor que nos revele su palabra, que nos muestre la luz de su palabra, es lo más importante. Que el espíritu de la palabra hable a nuestro espíritu, porque si algo nos habla la palabra es a nuestro espíritu, no te habla a la carne, no, al espíritu. Entonces sabemos que la simiente de Dios es Jesús. Cuando esa simiente está en nuestro corazón, cuando esta simiente la hacemos nuestra y la entronamos en nuestro corazón, nadie, pero es que es nadie, tanto que habla aquí del maligno, o sea, del diablo, el que tiene poder, porque ninguna otra persona tiene poder para hacernos daño a nosotros en esa manera. Solamente uno, que es el diablo. Y aquí está diciendo que le guarda este que fue engendrado por Dios y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué escudo nos ponemos? ¿Qué escudo vas a coger tú cuando venga un dardo? No va a coger uno de papel periódico, porque ese escudo de papel periódico, el dardo te cruza y te mata. Tú vas a coger un escudo fuerte que rechace cualquier acechanza maligna. Y el único escudo que tenemos nosotros es Jesús, el que fue engendrado por Dios.
Pero para que ese escudo me sirva, tengo que conocerlo. Y si no voy, cojo el que no es. Voy y cojo uno de papel y ahí tengo el problema. No, yo cojo el que tiene el poder de guardarme. Y ese se llama Jesús de Nazaret. No porque haya nacido en Nazaret, porque allá estuvo en Nazaret, para que se cumpliera la escritura. Tenía que ser, haber pasado por Nazaret. Mis hermanos, pido al Señor que la palabra tome cabida en vuestros corazones. Oyendo esta palabra que acabamos de leer, nos toca tener en nuestro corazón la simiente. Tenemos que tener al que fue engendrado por Dios. Acuérdese que es Jesús, que fue engendrado por Dios en el vientre de María. Si nosotros le damos cabida en el corazón a Jesús, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Le pongo un ejemplo, y bien actualizado, la pandemia. La pandemia. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ninguna cosa, por mortífera que sea, nos podrá hacer daño. Y es más, me atrevo a decirle algo más allá. Soy atrevido a veces en hablar la palabra. Así un hijo de Dios llegue a tocar, porque Dios quiere glorificarse muchas veces y da oportunidad o deja que alguien sea tocado por el virus, pero nosotros sabemos que el tiempo de la muerte, el tiempo que nos corresponde, lo tiene Dios. Así de ese virus, así se ha contagiado una persona que tiene la simiente preciosa en su corazón, porque Dios puede hacer que eso suceda. No le hará daño. Lo molestará, lo inquietará, le hará falta de respiración, se pondrá muy enfermo, pero Dios lo levanta de la misma manera, porque ya e incluso tenemos testimonio de ello. Yo tengo algunos testimonios ahí. Lo que pasa es que no me gusta estar mandando cosas de mensaje y respeto el grupo para no mandar cosas que no son del grupo. Hasta eso hay que tener ética, hermanos. Hay que saber a quién se le sirve. Uno no tiene que servirle a uno solo, ser de una sola direccionalidad. No tengo que tener una miscelánea de cosas en mi corazón para hacer esto. Hay que respetar el grupo para escuchar únicamente la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que ser coherentes, que si tenemos la simiente preciosa en nuestro corazón, nadie nos podrá hacer daño. Andemos confiados, andemos con fe. ¿Quiere que sea más atrevido? Mire, hermanos, que una persona que conozca de Dios y tenga la simiente de Dios en su corazón y que Dios lo llame y se lo lleve, que muera. ¿Usted no cree que gana? Claro que gana, no es que se va a salvo. Entonces, lo que nosotros decimos es: Dios, ojalá que moramos tranquilos, que me acueste y así me despierte tranquilo. Pero si corresponde como sea, como Dios quiera, porque es su voluntad, pues así será. Pero no te vas a afanar. No vas a quitar la fe en el Señor porque te llegó, porque hizo, que pasó, ¿no? Buenos son los tropiezos, dice el Señor, pero hay por el que vienen los tropiezos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. A eso hay que tenerle cuidado. Vean, mis hermanos, cómo debemos de tomar realmente lo que Dios nos está diciendo. Pero mira que cuando llevamos buenas de salvación, cosas que traen alegría, hay que decirle a las personas, llevarlos a pensar, a tener en cuenta la fe, la seguridad. De decirles también que nosotros no seremos condenados. Imagínense, eso es una buena nueva. Decirles, mire, es que si nosotros estamos con Dios no seremos condenados. ¿A quién condena? ¿Quién sufre condenación? A ver, pues el reo, el que mata, el que roba, el que hace las cosas mal. Para eso hicieron los jueces. El juez no se hizo para ir a ser injusto y matar, a hacer pagar al que no debe. No. Entonces hay que decirle a las personas que con Dios, con Jesús en nuestro corazón, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Dios, haciendo las cosas bien, no vamos a ser condenados. Porque allá va a haber tiempo de condenación, el trono final, cuando todos comparezcan al trono de Dios. A pagar. Es que el que vaya a juicio es porque debe. Los que no van a juicio, pues ¿cómo van a ir a juicio si no deben? ¿Para qué va a ocupar una silla ahí?
No tiene que ir allá. Por eso les digo que nosotros sí vamos a ir a juicio, pero de testigos, no de enjuiciados. ¿Eh? Eso es diferente, ir a juicio para condenación que ir a juicio para ser testigos. Y eso es lo que nos espera a nosotros si nacemos de nuevo y creemos en Jesús. Entonces, una buena nueva, de muchas que hay, es que no seremos condenados. Esto hay que decírselo a las personas para que empiecen a creer si es que no creen. Y si ya creen, tengan la seguridad de seguir ahí en ese caminar. Vamos a mirar Romanos 8, 1 al 2. 8, 1 al 2. No seremos condenados. Romanos 8, 1 al 2. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya con eso lo dijo todo. Analice ese poquitico, esa porción nomás, analícela. Mírela, léala. Ahora pues, está haciendo una aseveración, está haciendo un seguro ahí. Pues no es de paisa, pues es de seguro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees, hermano? Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Y si yo estoy en Cristo Jesús, ¿será que me van a condenar? No, por ningún motivo, porque la palabra de Dios no puede caer a tierra. Porque esta es la palabra de Dios. Y aquí dice, mire, los describe, los que no andan conforme a la carne. Oigan esto. O sea que el primer nacimiento ya eso no lo tenemos. Eso ya pasó. Eso ya no nos toca. Aquí ya somos nacidos de Dios, del Espíritu. Ya nosotros, no, aunque estemos en el cuerpo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, vuelvo y lo leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es clarísimo, hermanos, que ninguna condenación llega a los que andamos en Espíritu. Pero los que andan en la carne todavía, ahí sí les toca aprender lo que está diciendo el Señor aquí en la palabra. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo creo, mis hermanos, que aquí no hay que ser teólogo para entender esto. Hay que ponerle en el sentido que si yo me quito del pecado, de lo que me empuja la carne a hacer lo que no conviene, hacer enemistades, divisiones, andar en contiendas, en peleas con el prójimo, con mis vecinos, con el que vive conmigo, con la familia o con cualquier persona. Eso es vivir como carne, no como espíritu. Esto ayuda para que revisemos si estamos en la carne o estamos en el espíritu. Ahí hay un termómetro que cada uno de ustedes, mis hermanos, cada uno podemos ponerlo en consideración, como cuando le ponen el termómetro allá en la frente para tomarle la lectura de la temperatura. Ponte esta palabra también como dicen, cíñatela en los lomos del entendimiento. Y cuando te des cuenta si vives en la carne, salga de ahí. Empiece a nacer de nuevo. Y si andas en el espíritu, siga viviendo en el espíritu, siga nacido de nuevo. Siga haciendo las cosas que convienen, que ya no te agradas con las cosas que la carne te empuja, o empuja más bien a hacer los que están viviendo en la carne. Salgámonos de ese montón, mis hermanos, para no ir a ser juzgados, para no ser condenados. ¿Ve? Fuera que dijera juzgados, pero dice condenados. O sea que ya no tienen para dónde agarrar, ya no tienen para dónde coger, ya no hay forma de correr. Ahora pues ninguna condenación, ahí habla de condena, hay para los que están en Cristo Jesús. Ni siquiera habla de juicios de condenación. Cuando el Señor está hablando así, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos está diciendo cuáles son estos. O sea, nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al que nacimos de nuevo, al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, lo que Él hace, es lo que hace el Espíritu, su conformidad, lo que Él es, que es un Espíritu de vida en Cristo, porque es a través de Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado. Por medio de ese Espíritu me ha librado de ello.
Y no solo del pecado, sino de lo que lleva el pecado. ¿A qué nos lleva el pecado? A la muerte. Entonces, por eso dice ahí, y de la muerte. Mis hermanos, ruego al Señor y pido en oración, cuente con las oraciones diarias, grupo de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, en cualquier región del mundo que esté escuchando este mensaje, nosotros intercedemos por la salvación tuya y aún de los que no conocemos. Y tú tienes esa tarea también de darle gracias a Dios que están orando por ti y que tú te estás alimentando de la palabra de Dios para que no vayas a ir a condenación. Y con agradecimiento también ore por otros. Esto es lo que nos corresponde. Esto es una cadena de bendición. Estas son unas buenas nuevas. Esto es lo que debe oír la gente. Decirle, no seremos condenados. Tú no vas a ser... Eso es una alegría, un gozo. Pero también una buena nueva. Algo que quiere escuchar a las personas. Y que deben de escuchar. Aunque no todos quieren escucharlo, ¿no? Pero sí deben escucharlo. Es decirles que Dios es nuestro Padre. Y eso no se demora uno mucho en decirle Dios es tu Padre bueno, te ama, el que te salva, el que dio su Hijo por ti. Eso no requiere mucho tiempo, pero nosotros debemos de decírselo a la gente como una buena nueva. Y el Señor hace en esa persona que lo escucha como Él quiere, no como nosotros pensamos, porque nosotros no sabemos qué va a hacer esa palabra en Él. Solamente Dios sabe cómo hace crecer la semilla. Él da el crecimiento. Acuérdense que nosotros sembramos la palabra, que es la semilla, y Él da el crecimiento. O sea, que hagamos lo que tenemos que hacer y el resto dejémoselo a Él. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No se le olvide que Abba Padre quiere decir, traducido, querido Padre. Esto es lo que hay que contar, esto es lo que hay que decirle a las personas. Estas buenas nuevas de salvación, buenas del Señor, es lo que necesitamos que conozcan las personas. Pero si nosotros vamos a hablar con una persona y primero le hablamos unas 2 horas de cómo está pasando, que la cosecha, que mataron, que robaron, que violaron, bueno, y al último ya para despedirnos, Dios te guarde. Pero me habló de un Dios que me guarde, pero no me habló de Él, ¿quién será? No, primero empecemos por lo primero. Digámosle, yo vengo a hablarte de Dios, así que no me interrumpa, apague el televisor y escúcheme, que es para tu bien. Ya después de que nos ha escuchado, pues ahí sí ya, si queda tiempo, hable de las noticias. Eso es lo que hay allá, para hablar. Entonces demos a conocer a nuestro Dios Padre. Digámosle a las personas que nosotros no hemos recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque es que el que vive en temor no tiene el espíritu de Dios. Porque hay un temor de salir a la calle. Pero cuento también con que tenemos fe, que nosotros podemos salir en el amor del Señor y la fe del Señor y no vamos a ser tocados por ello. Pero aún así, Dios nos manda a ser responsables y obedientes. No solo a Él, sino también a las autoridades instituidas por Él. Así que nosotros tenemos que tener un equilibrio en todo. Porque lo que se pone con mayor intensidad viene a ser, a la final, fanatismo o mal. Hay que ser equilibrados en nuestra vida. ¿Sí? Yo no puedo estar 24 horas al día leyendo la palabra de Dios y dejar a mis hijos abandonados, porque estoy siendo irresponsable. Yo tengo que dedicar un tiempo adecuado, agradable para el Señor, y mirar por mi familia, qué está pasando, hay que orar por ellos, cómo están, tan cansados, tan fatigados. ¿Tendrán o no tendrán hoy? ¿Cómo estarán? Esto me lo demanda Dios si yo no me pongo en esa tarea. Pero si me voy a dedicar únicamente a la lectura de la palabra y nadie más me puede tocar ahí porque estoy ocupado, hermano, eso es irresponsabilidad para con lo que Dios nos ha dado a administrar, que es la familia. O sea que todo es equilibrio, hermanos. Vea que nosotros damos palabra martes, miércoles y jueves, sábado y domingo, y dejamos 2 días para que las personas tengan tiempo al menos de meditar en lo que han escuchado.
Oiga, la palabra de Dios dijo el martes tal cosa, el miércoles tal cosa, el domingo tal cosa. Oiga, ¿la estoy poniendo en práctica o estoy cayendo en el error de solo ser oidor olvidadizo? Hay que meditar, mis hermanos. ¿Qué me dijo? ¿Por qué sería que Dios me permitió escucharla? Mire que yo tenía una vuelta para hacer o algo importante que hacer y no, yo apagué el fogón y me vine fue a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué sería que Dios me llevó a ello? ¿Ah? Porque Él quería darme una palabra que me servirá para vida eterna. Pero no me va a quedar todo el día en ello. ¿Qué tal yo todo el día dando palabra, hermanos? ¿Cómo sería? Todo el día yo dando palabra. Le estaría quitando tiempo a ustedes. Le estaría quitando tiempo a muchas personas. No, hay que ser responsables. Todo tiene su tiempo. Hay que hacerlo como Dios nos manda. ¿Ve? Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para reír, hay tiempo para gozar, hay tiempo para plantar, para dejar de plantar. La palabra de Dios nos vive diciendo sobre todas estas cosas que tenemos que ser muy realistas y muy coherentes para con lo que hacemos. Así que demos la presentación de la palabra de Dios, las buenas nuevas, esas alegres que llevan esas nuevas que llevan alegría, pero hagámoslo en el tiempo adecuado, en el momento apropiado. Y así lo estamos haciendo para el Señor. Es la manera presenta, como Dios nos indica y nos direcciona que sea. Así que mis hermanos, vamos a dejar hasta acá, porque el tiempo se fue. Y quedamos para la próxima en seguir llevando buenas nuevas, para decir a las personas que la salvación es un regalo de Dios. Y dígame a quién no le gustan los regalos, ¿ah? Ay, más cuando es para salvación. En esa palabra empezamos para el día... ¿hoy qué es? Miércoles. Entonces para el día jueves. Para mañana, sí. Mañana vamos a iniciar ahí. La salvación es un regalo de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Los amo mucho. Y que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Saludos a la familia, saludos de parte nuestra, aquí como sus guiadores, como sus pastores, para que obedezcamos a la palabra de Dios y seguimos orando por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente y los amamos en el Señor. Amén.